Nacido en 1898, hijo de un esclavo fugitivo que se convirtió en pastor, Robeson parecía bendecido con un talento sobrehumano. En la Universidad de Rutgers, mientras soportaba la violencia racista de sus propios compañeros, se convirtió en una leyenda del fútbol americano. Al mismo tiempo, su brillantez académica lo llevó a dar el discurso de graduación y más tarde a licenciarse en Derecho en la Universidad de Columbia. Pero las leyes de la era de la segregación no tenían espacio para un abogado negro en los grandes bufetes. Fue entonces cuando Robeson encontró su verdadera arma: los escenarios. Su interpretación del tema Allman River en el musical Showboat y su papel protagonista en Otelo en Broadway no solo rompieron récords de taquilla, sino que rompieron barreras raciales. Su voz profunda, capaz de hacer vibrar los cimientos de cualquier teatro, lo catapultó a la fama mundial. El problema para el establishment de Washington no era que Robeson fuera un artista negro de éxito. El problema era lo que hacía cuando bajaba del escenario. Robeson se negó a ser una celebridad dócil. Utilizó su micrófono para exigir el fin de los linchamientos en el sur profundo de Estados Unidos, para apoyar los derechos de los sindicatos y para financiar los movimientos de descolonización en África. En pleno auge de la Guerra Fría y el macartismo, Robeson cometió el error geopolítico de su vida: elogiar abiertamente a la Unión Soviética. En Moscú, Robeson había sido recibido con honores de Estado y por primera vez se había sentido tratado como un ser humano completo, sin el racismo sistemático que sufría en su propia patria. La respuesta de su gobierno fue implacable. En 1950, el Departamento de Estado le revocó el pasaporte. No podía viajar al extranjero para ganar dinero y dentro de su país se le incluyó en la lista negra. Me preguntan por qué no me mudo a Rusia. Mi respuesta es: porque mi padre fue un esclavo que construyó este país y yo me voy a quedar aquí a luchar por él. Paul Robeson ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses, 1956. La persecución no fue solo económica, fue cultural. En un esfuerzo coordinado por las agencias estatales, el nombre de Paul Robeson fue borrado de las listas de los mejores atletas universitarios de la historia. Las estaciones de radio dejaron de reproducir su música, las tiendas retiraron sus discos y la prensa escrita recibió la orden no oficial de ignorar su existencia. El hombre que había llenado estadios y teatros en Londres, Nueva York y París fue reducido al aislamiento. Cuando el movimiento por los derechos civiles estalló en los años 60, la salud mental y física de Robeson ya estaba quebrantada tras años de acoso y vigilancia constante por parte del FBI. Murió en 1976, en gran parte olvidado por las nuevas generaciones. El sistema logró silenciarlo durante décadas, pero no pudo enterrarlo para siempre. En los últimos años, el legado de Paul Robeson ha resurgido con la fuerza de un gigante que despierta. Hoy se le reconoce no solo como un artista irrepetible, sino como el verdadero precursor radical que pavimentó el camino para figuras como Martin Luther King Jr. o Malcolm X. La historia de Paul Robeson es un recordatorio incómodo de lo que un Estado es capaz de hacer cuando un artista decide que sus principios valen más que su propia fama. Intentaron borrarlo de los archivos, pero su voz, grabada en el tiempo, sigue siendo imposible de apagar.